Éxodo, un viaje de liberación. Introducción. El libro de Éxodo nos presenta una historia sagrada de liberación y transformación, narrada en la versión Reina Valera de 1909, que constituye un testimonio fundamental de la fe hebrea y nos guía en el camino desde la esclavitud hacia la libertad, guiados por la mano de Dios. En la traducción del libro de Éxodo se inició en el siglo XVI por Casiodoro de Reina, quien sentó las bases para los hispanohablantes, y posteriormente fue revisada y completada por Cipriano de Valera, quien dedicó años a perfeccionar la obra inicial, lo que culminó en la edición de 1909, que representa un hito importante y conserva la fidelidad al texto original con un lenguaje accesible. El libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco y sigue al Génesis en la narrativa bíblica, y su contenido narra la esclavitud y liberación de Israel, revelando los primeros pasos del pueblo escogido, con el propósito de documentar la transición del pueblo hebreo de la opresión egipcia a la libertad. El contexto de la esclavitud se desarrolla en Egipto, donde Israel permaneció durante 400 años, lo que comenzó como refugio se transformó en prisión, y los gobernantes egipcios impusieron cargas insoportables, como el trabajo forzado, que debilitaba al pueblo hebreo, a pesar de que los israelitas aumentaron en número, lo que alarmó a las autoridades egipcias. Moisés y la liberación de Egipto. La historia de Moisés comienza con su nacimiento en peligro, ya que Faraón ordenó que se echase en el río a todos los hijos que nacieran, pero su madre lo protegió y lo puso en una arquilla de juncos, que fue encontrada por la hija de Faraón, lo que marcó el comienzo de la intervención providencial en la vida de Moisés. La vocación de Moisés se produce cuando el ángel de Jehová se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza, y lo llama a ir a Faraón para sacar a su pueblo de Egipto, a lo que Moisés responde con resistencia humana, preguntando quién es él para llevar a cabo tal tarea. Moisés y Aarón son hermanos unidos que forman un equipo completo para la misión divina, ya que Moisés es de palabra tímida y Aarón posee elocuencia, y juntos llevan el mensaje a Faraón y comparten el peso del liderazgo, sirviendo como instrumentos divinos de liberación. Las 10 plagas son el culmen de la liberación de Israel, y se producen de manera gradual, comenzando con la sangre, las ranas y los piojos, y aumentando en severidad con las tinieblas, el granizo y las langostas, hasta llegar a la plaga definitiva, que es la muerte de los primogénitos, que quebró la resistencia de Faraón y permitió la liberación del pueblo hebreo. La sección de Éxodo, un viaje de liberación. Describe las demostraciones iniciales del conflicto entre deidades, incluyendo las plagas que afectaron a Egipto, como el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte de ganado y la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. La última plaga se anunció solemnemente por Moisés, quien dijo que Jehová saldría por medio de Egipto a la medianoche, y que la sangre sería una señal de protección para los israelitas, y que debían comer la carne asada al fuego y panes sin levadura en aquella noche. Del éxodo de los israelitas de Egipto se describe como un evento en el que 600.000 hombres, sin contar los niños, salieron de la tierra después de 430 años de habitar allí, y que aquella noche sería una noche de liberación para Jehová. El viaje por el desierto. Durante su travesía por el desierto, los israelitas fueron guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, y recibieron provisión milagrosa en forma de maná y agua en el desierto. La aparición del maná se describe como una cosa menuda y redonda que cubría la tierra, y los israelitas recibieron instrucciones específicas sobre cómo recolectarlo y consumirlo, y también recibieron provisión de codornices que cubrían el real. La memoria perpetua del maná se estableció al guardar un gomer lleno de maná en un vaso y ponerlo delante de Jehová, y los israelitas también enfrentaron una crisis en Refidim debido a la falta de agua, pero Jehová proporcionó agua milagrosamente al hacer que Moisés golpeara la roca en Horeb. Los israelitas también enfrentaron una batalla contra Amalek en Refidim, que fue un ataque inesperado que representó la primera prueba militar para los israelitas, pero lograron la victoria por fe y con la intervención divina, y establecieron un principio espiritual permanente. Finalmente, la sección también describe los consejos de Jetro, el suegro de Moisés, quien observó que Moisés estaba haciendo todo el trabajo solo y le dio consejos sabios sobre cómo delegar responsabilidades y establecer un sistema de gobierno más eficiente. Los consejos de Jetro y la llegada al Sinaí. La sección comienza con una cita de Éxodo 18, 17 al 18, que habla de la importancia de delegar responsabilidades, y luego se refiere a la delegación de varones de virtud para que sean jefes del pueblo, como se menciona en Éxodo 18, 21. Luego, se describe la implementación de los consejos de Jetro, el suegro de Moisés, como se menciona en Éxodo 18, 24,
y la llegada del pueblo al monte Sinaí en el mes tercero, como se describe en Éxodo 19:1. La entrega de los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, Moisés prepara al pueblo para la manifestación divina, ordenando que se santifiquen y laven sus vestidos, como se menciona en Éxodo 19:10, y establece límites sagrados alrededor del monte, como se describe en Éxodo 19:12. En la manifestación divina se produce cuando Jehová desciende sobre el monte en fuego, como se menciona en Éxodo 19:18, y luego Dios habla y da los 10 mandamientos, comenzando con la declaración Yo soy Jehová tu Dios, como se menciona en Éxodo 20:1-2. El primer mandamiento establece la autoridad divina y la exclusividad de Jehová, y demanda una entrega completa del corazón, como se describe en Éxodo 20:2-3. En los mandamientos sobre la adoración incluyen la prohibición de hacer imágenes o semejanzas de cosas que estén en el cielo o en la tierra, como se menciona en Éxodo 20:4, el respeto al nombre divino, como se describe en Éxodo 20:7, y la observancia del día de reposo, como se menciona en Éxodo 20:8-11. Y finalmente, los mandamientos familiares enfatizan la importancia de la familia como base de la sociedad y el respeto familiar como fundamento del orden, como se describe en Éxodo 20:12, y el honor a los padres es un mandamiento que conlleva una promesa asociada, como se menciona en Éxodo 20:12. Los mandamientos sociales y el pacto. La sección de Éxodo, un viaje de liberación, describe la importancia de los mandamientos sociales en la vida de los creyentes, incluyendo la protección de la vida, la fidelidad matrimonial, el respeto a la propiedad, la integridad en el testimonio, la pureza interior y la prohibición de codiciar lo que pertenece a otros. El pacto en el Sinaí es un tema central, donde Moisés escribe las palabras de Jehová y levanta un altar, y el pueblo se compromete a cumplir con los términos del pacto, sellado con sangre, y Moisés intercede por el pueblo ante la ira divina. El tabernáculo, el sacerdocio y las leyes rituales. En la sección también describe la construcción del tabernáculo, con un diseño divino, que incluye la arca del pacto y otros vasos sagrados, y la estructura completa del tabernáculo es erigida por Moisés. Aarón es designado como sumo sacerdote, y se describe el proceso de consagración de los sacerdotes, que incluye vestiduras sagradas y un proceso detallado de 7 días, y se menciona el sistema de sacrificios, que incluye el holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio de paz y la expiación. En la sección también aborda las leyes rituales, que incluyen la santidad divina, la purificación y la separación de lo común para uso sagrado, y se menciona la importancia de la pureza y la impureza en la vida de los creyentes. Dimensiones espirituales del Éxodo. Y finalmente, la sección describe las dimensiones espirituales del Éxodo, incluyendo la tipología mesiánica, donde el Cordero Pascual prefigura a Cristo, y se destaca la importancia de la fe y la obediencia en la vida de los creyentes. En la sangre protectora en el Éxodo anunciaba la redención futura y el simbolismo del tabernáculo representaba verdades espirituales, ilustrando el plan de salvación, donde Aarón era un tipo de Cristo y el sumo sacerdote anunciaba al mediador perfecto. Desafíos y rebeliones en el desierto. En la peregrinación en el desierto estuvo marcada por desafíos y rebeliones, como las murmuraciones constantes del pueblo contra Moisés y Aarón, la rebelión de Coré, la impaciencia y las quejas del pueblo, lo que llevó a la disciplina divina, incluyendo la muerte de mucha gente de Israel a causa de serpientes ardientes. En la misión de reconocimiento de la tierra de Canaán, llevada a cabo por 2 espías, uno de cada tribu, resultó en un informe contradictorio, donde la mayoría se dejó dominar por el miedo, mientras que solo Josué y Caleb confiaron en Dios y vieron oportunidad donde otros vieron imposibilidad. En la desobediencia del pueblo llevó a consecuencias severas, incluyendo el rechazo de entrar a la tierra prometida, el juicio divino y la condena a vagar en el desierto durante 40 años, lo que permitió el aprendizaje generacional y la preparación para la conquista de la tierra prometida por una nueva generación. Preparación para la conquista de Canaán. En la preparación para la conquista incluyó el traspaso del liderazgo de Moisés a Josué, la renovación del compromiso con Dios y la estrategia territorial para poseer la tierra, donde Moisés desempeñó un papel crucial como líder, caracterizado por su humildad excepcional, su intimidad con Dios y su coraje ante desafíos, lo que le permitió perseverar en circunstancias adversas y mantener la visión en momentos difíciles. Moisés como mediador e intercesor. La sección de Éxodo, un viaje de liberación. Analiza la figura de Moisés como mediador sacrificial y su papel en la intercesión por el pueblo, citando versículos como Éxodo 32 y Números 14, 19,
donde Moisés pide a Dios que perdone el pecado del pueblo según la grandeza de su misericordia. En la posición de Moisés entre Dios y el pueblo se destaca en Éxodo 32, 26, donde Moisés se coloca a la puerta del real y pregunta quién es de Jehová, y en Deuteronomio 10, 10, donde se menciona la persistencia de Moisés en la oración durante 40 días y 40 noches. Aspectos proféticos y teológicos del Éxodo. En la sección también explora los aspectos proféticos del Éxodo, como la promesa de un profeta como Moisés en Deuteronomio 18, 15, el Cordero Pascual en Éxodo 12, 7, el maná del cielo en Deuteronomio 8, 3, y la serpiente de bronce en Números 21, 8. La dimensión teológica del Éxodo se analiza en términos de la revelación progresiva de Dios, la soberanía divina, la fidelidad al pacto y la justicia y misericordia de Dios, como se ve en Éxodo 6, 3, Éxodo 4, 11, Éxodo 2, 24 y Éxodo 34, 6. Tipología cristiana y simbolismo del Éxodo. En la sección también explora la tipología cristiana en el Éxodo, donde Cristo es visto como el Cordero Pascual, el pan de vida y la fuente de agua viva, y la guía del Espíritu Santo es anticipada por la columna de nube y fuego. Del simbolismo del Éxodo se analiza en términos de la esclavitud como pecado, el mar rojo como bautismo y el desierto como prueba, como se ve en Éxodo 6, 6, 1 Corintios 10, 2 y Deuteronomio 8, 2. Importancia literaria del Éxodo. Finalmente, la importancia literaria del Éxodo se destaca en términos de la narrativa histórica, los recursos literarios, el testimonio histórico y los elementos poéticos, como se ve en la estructura narrativa y los cánticos intercalados en la narrativa. Importancia del Éxodo en la teología cristiana. En Éxodo, un viaje de liberación. Describe la importancia del libro de Éxodo en la teología cristiana, destacando su influencia en la comprensión de la salvación y la libertad espiritual, y cómo sus conceptos de redención, pacto y presencia divina permanecen centrales en la teología cristiana. La traducción de la Biblia al español. La traducción de la Biblia al español por Casiodoro de Reina en 1569 y la revisión de Cipriano de Valera en 1602 dieron lugar a la versión Reina Valera 1909, que se convirtió en la edición clásica y estándar para el mundo hispano, y que se caracteriza por su lenguaje clásico y fidelidad textual. Impacto del Éxodo en la teología y la espiritualidad. El libro de Éxodo ha tenido un impacto significativo en la teología y la espiritualidad, y su mensaje de libertad y redención sigue siendo relevante en la actualidad, inspirando aplicaciones contemporáneas como la búsqueda de la libertad espiritual, la autoridad moral y la confianza en Dios. Hermenéutica del texto del Éxodo. El texto también destaca la importancia de la hermenéutica del texto, que implica la comprensión del contexto histórico, el análisis lingüístico, la conexión intertextual y la aplicación espiritual, y que puede ayudar a superar los desafíos de interpretación, como la comprensión de pasajes difíciles y la tensión entre la lectura literal y espiritual. Investigación arqueológica e histórica del Éxodo. En la investigación arqueológica y el estudio de la historia del Éxodo también son relevantes, ya que proporcionan evidencias que corroboran la presencia semita en Egipto y la ruta del Éxodo, y que pueden ayudar a entender mejor el contexto y el significado del libro de Éxodo. El Éxodo en las misiones y su impacto global. Finalmente, el texto destaca la importancia del Éxodo en las misiones y el impacto global de su mensaje, que puede transformar comunidades enteras y proclamar la libertad y el Evangelio como mensaje liberador, y que puede inspirar un compromiso con el pacto y una relación espiritual con Dios. Evolución del significado del Éxodo en la Iglesia Latina. En la evolución del significado del Éxodo ha tenido un impacto significativo en la Iglesia Latina, fundamentándose en la historia y la tradición teológica, y sirviendo como base para la evangelización durante la colonia y la formación de generaciones de pastores. Del Éxodo ha influido en prácticas religiosas, liturgia y culto, y ha permeado la oración con términos y expresiones que reflejan la herencia espiritual y la identidad cristiana hispanohablante, ofreciendo un modelo de liberación para contextos de opresión. Didáctica del Éxodo. En la didáctica del Éxodo utiliza métodos narrativos, como el uso de relatos para transmitir verdades, la identificación con personajes bíblicos y la aplicación de moralejas a situaciones actuales, así como recursos visuales como mapas y representaciones artísticas, y estrategias participativas como dramatizaciones y discusiones grupales. Ministerio y servicio en el contexto del Éxodo. El ministerio y servicio en el contexto del Éxodo se centran en la glorificación de Dios, el servicio comunitario, el compromiso social y la intervención en situaciones de opresión,
y se conectan con otras partes de la Biblia, como los profetas, que frecuentemente recordaban el Éxodo. Aplicación del Éxodo en la actualidad. La aplicación del Éxodo en la actualidad se refleja en la praxis transformadora, la aplicación a situaciones de injusticia y la respuesta bíblica a crisis humanitarias, y se busca traducir el mensaje culturalmente y adaptarlo a diversos contextos religiosos, promoviendo un diálogo interreligioso respetuoso. El Éxodo como modelo para futuras liberaciones. El Éxodo es considerado un modelo para futuras liberaciones y representa el paradigma de la intervención divina, como se menciona en el Salmo 114, 1 al 2, que celebra la liberación de Israel de Egipto. La liberación del Éxodo en el Nuevo Testamento. La liberación del Éxodo también se refleja en el Nuevo Testamento, donde Jesús es visto como el nuevo Moisés, y la Pascua se cumple en la cruz, mientras que el bautismo se considera como un nuevo mar rojo, como se menciona en Hebreos 11, 24. Reflexión teológica del Éxodo. En la reflexión teológica del Éxodo destaca la soberanía divina, la fidelidad al pacto y el amor redentor de Dios, como se menciona en Éxodo 7, 3, Génesis 17, 7 y Jeremías 31, 3, respectivamente. El llamado personal a escuchar la voz de Dios. Del llamado personal a escuchar la voz de Dios y responder al llamado es un tema importante en el Éxodo, como se menciona en Salmo 95, 7 al 8 y Apocalipsis 3, 20, y se invita a los lectores a iniciar el viaje de fe y perseverar en ella, como se menciona en Salmo 1, 1 y Habacuc 2, 4. La perspectiva misionera del Éxodo. La perspectiva misionera del Éxodo se centra en el reconocimiento de la opresión, la movilización para liberar y la transformación integral, como se menciona en Éxodo 3, 7, Éxodo 3, 10 y Éxodo 6, 7, y se destaca la importancia de dar testimonio a las naciones, como se menciona en Éxodo 10, 2. Conclusión del Éxodo. La conclusión del Éxodo se centra en el legado de Moisés, quien ejemplifica la fidelidad y cuyo modelo inspira generaciones, y se invita a los lectores a responder al llamado de Dios y experimentar la liberación divina, que se sigue experimentando hoy en día, como se menciona en la última parte. Éxodo resumen detallado. 1. Opresión del pueblo en Egipto. Éxodo 1. Después de la muerte de José, un nuevo faraón que no conocía a José sube al poder en Egipto. Al ver que los hijos de Israel eran muchos y fuertes, teme que se rebelen. Entonces los oprime con dura servidumbre, edificando ciudades como Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. El rey ordena que maten a los hijos varones hebreos, pero las parteras temen a Dios y desobedecen. 2. Nacimiento y llamado de Moisés. Éxodo 2 al 4. Capítulo 2. Nace Moisés y es escondido por su madre. Lo coloca en una arquilla en el río y la hija de Faraón lo encuentra y lo cría. Moisés mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye a Madián, donde se casa con Séfora. Capítulo y Tulo. 3. Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente en el monte Horeb. Le revela su nombre, yo soy el que soy, Jehová, y lo envía a liberar a Israel. Capítulo y Tulo. 4. Moisés recibe señales milagrosas, la vara convertida en serpiente, la mano leprosa. Aún así duda, y Dios le asigna a Aarón como portavoz. Tres Moisés y Aarón ante Faraón, Éxodo 5 al 11. Moisés y Aarón demandan a Faraón que deje ir al pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Faraón endurece su corazón y agrava el trabajo de los israelitas. Dios anuncia que mostrará su poder por medio de plagas. Las 10 plagas de Egipto. 1. Aguas convertidas en sangre, capítulo y Tulo. 7. 2 ranas, capítulo y Tulo. 8. 3 piojos, capítulo y Tulo. 8. 4 moscas, capítulo y Tulo. 8. 5 muerte del ganado, capítulo y Tulo. 9. 6 úlceras, capítulo y Tulo. 9. 7 granizo, capítulo y Tulo. 9. 8 langostas, capítulo y Tulo. 10. 9 tinieblas, capítulo y Tulo. 10. 10 muerte de los primogénitos, capítulo y Tulo. 11 anunciado.
4. La Pascua y salida de Egipto, Éxodo 12 al 15. Capítulo y Tulo. 12. Dios instituye la Pascua, ordenando matar un cordero sin defecto y poner su sangre en los dinteles. Esa noche, Jehová pasa hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, pero pasa por alto las casas con sangre. El faraón deja ir al pueblo. Los hijos de Israel salen apresuradamente. Capítulo y Tulo. 14. El cruce del Mar Rojo. Jehová abre el mar para que pasen en seco, y luego lo cierra sobre el ejército egipcio. Capítulo y Tulo. 15. Cántico de Moisés y de María exaltando a Jehová como guerrero y redentor. Cinco en el desierto, pruebas y provisión, Éxodo 16 al 18. Emaná y codornices son provistos, capítulo y Tulo. 16. Dios saca agua de la roca en Horeb, capítulo y Tulo. 17. E Israel vence a Amalec mientras Moisés ora, capítulo y Tulo. 17. Jetro, suegro de Moisés, le aconseja establecer jueces, capítulo. 18. Seis. El pacto en el Sinaí, Éxodo 19 al 24. Del pueblo llega al monte Sinaí. El Dios desciende en fuego, y da los 10 mandamientos, capítulo. 20. Se establecen leyes civiles, sociales y religiosas, capítulos. 21 al 23. Del pueblo ratifica el pacto con sangre, capítulo. 24. Siete instrucciones del tabernáculo, Éxodo 25 al 31. Dios da instrucciones detalladas sobre el arca del testimonio, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, los vestidos sacerdotales, el día de reposo. Ocho. El becerro de oro y la intercesión de Moisés, Éxodo 32 al 34. Del pueblo comete gran pecado haciendo un becerro de oro. Moisés rompe las tablas de la ley. Intercede por Israel. Dios renueva su pacto. Moisés sube nuevamente al monte y recibe nuevas tablas. Nueve. Construcción del tabernáculo, Éxodo 35 al 40. Del pueblo da ofrendas voluntarias. Se repite con detalle la construcción del tabernáculo según las instrucciones previas. Se confeccionan los utensilios y vestiduras sacerdotales. Finalmente, la gloria de Jehová llena el tabernáculo, capítulo. 40. Destellos. Temas principales del libro de Éxodo, RVR 1909. Redención. Jehová libra a su pueblo con brazo fuerte. Pacto. Dios establece su ley y pacto con Israel. Presencia de Dios, se manifiesta en fuego, nube y en el tabernáculo. Obediencia y adoración, llamado a obedecer y servir solo a Jehová. Destellos. Disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Éxodo capítulo 20 Reina Valera 1909. 1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. 6 Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. 7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 8 Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. 9 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. 10 Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. 12 Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13 No matarás. 14 No cometerás adulterio. 15 No hurtarás. 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 18 Todo el pueblo consideraba las voces, y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y pusiéronse de lejos. 19 Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. 20 Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. 21 Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. 22 Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. 23 No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. 24 Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, y te bendeciré. 25 Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. 26 Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Éxodo capítulo 21 Reina Valera 1909. 1 Y estos son los derechos que les propondrás. 2 Y comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá ahorro de balde. 3 Y entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4 Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. 5 Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. 6 Entonces su amo lo hará llegar a los jueces, y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. 7 Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. 8 Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, permitirle a que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. 9 Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. 10 Si le tomare otra, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el débito conyugal. 11 Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. 12 El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. 13 Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. 14 Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. 15 Y el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. 16 Asimismo el que robare una persona, y la vendiere, o se hallare en sus manos, morirá. 17 Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. 18 Además, si algunos riñeren, y alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere en cama, 19 Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será el que le hirió absuelto, solamente le satisfará lo que estuvo parado, y hará que le curen. 20 Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo de su mano, será castigado,
21 más si durare por un día o dos, no será castigado, porque su dinero es. 22 si algunos riñeren, e hiriesen a mujer preñada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. 23 más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. 26 y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo entortare, darále libertad por razón de su ojo. 27 y si sacare el diente de su siervo, o el diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. 28 si un buey acorneare hombre o mujer, y de resultas muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. 29 pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento, y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. 30 si le fuere impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. 31 haya acorneado hijo, o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. 32 si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 siclos de plata a su señor, y el buey será apedreado. 33 y si alguno abriere hoyo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, 34 el dueño de la cisterna pagará el dinero, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. 35 y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, y éste muriere, entonces venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el muerto. 36 más si era notorio que el buey era acorneador de ayer y antes de ayer, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo.